profunda oscuridad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, 4. Depende de la traducción bíblica que estemos leyendo, podríamos identificar el versículo 4 del Salmo 23 como sombra de muerte o valles tenebrosos. Los eruditos bíblicos concuerdan en que el texto hebreo no habla de valles tenebrosos u oscuras quebradas. La palabra hebrea, sálvame, se refiere a una oscuridad profunda, por lo que el salmista dice realmente que incluso cuando parece ser todo oscuro, a pesar del sentimiento de inquietud, inseguridad y ausencia de luz, no temerá, incluso cuando esto nos pueda llevar a la muerte. Marta y María tenían la esperanza que Jesús les brindaría luz cuando Lázaro había enfermado, pero los días pasaron y Jesús no llegó. María y Marta podrían haber pensado que el mensajero no llegó a tiempo, que Jesús se ocupó o que sencillamente no le importó lo suficiente. El hecho es que Jesús no llegó y Lázaro murió, y la luz de esperanza que había en ellas se extinguió. Imagina esa misma escena y considera cuánta decepción habría entre nosotros si fuera el mismo caso, que Jesús estuviera apenas algunos kilómetros de distancia de nuestra casa, ni siquiera está en el cielo, sino que camina entre la ciudad, está aquí, y entonces mandamos a alguien a avisarle. Seguramente vendría porque somos sus amigos, ha estado en nuestra casa más de una vez y sabemos que nos ama, pero Jesús no llegó en ese momento. Esa misma situación pasa cuando oramos con tanto fervor por ese trabajo, por esa relación, por esa enfermedad, y parece que Jesús no llega. La oscuridad profunda se hace presente. En ese pasaje bíblico, Jesús llegó 3 días después de que Lázaro había muerto. Humanamente hablando, ya no cabía ninguna posibilidad de vida. Lo mismo sucedió cuando Jairo, el jefe de la sinagoga, se arroja a los pies de Jesús para pedirle que sane a su hija que está a punto de morir. Jesús emprende el camino, pero sorprendentemente se le ocurre detenerse para buscar quién le ha tocado. Por si fuera poco, hace aún mayor su tardanza, curando a una mujer que quizás ya era de edad madura y en cambio deja que una niña de apenas 12 años, que tiene una vida por delante, tenga que morir. Cuando decide Jesús continuar el viaje, recibe la noticia de que ya no es necesario molestarlo, que la niña ya había muerto. En el caso de María, le dice a Jesús que si él hubiera estado ahí, seguramente su hermano no hubiera muerto. Quizás algunos de nosotros lo hubiéramos expresado a nuestra manera en un reclamo, pero quienes conocemos la historia sabemos que aunque Jesús llegó tarde, él resucita a Lázaro y también a la hija de Jairo. Este mundo no es perfecto. El hombre lo distorsionó cuando decidió actuar por sí mismo, tomar su propio camino, en lugar de dejar que Dios lo guiara. Prefirió depender de sí mismo, en lugar de depender de Dios y confiar en sus palabras. Tan autosuficiente se considera el ser humano que fue necesario que Jesús velara su gloria para poder vivir codo a codo con el hombre y enseñarle de nuevo el camino al Padre y a confiar de nuevo en Dios. Pero lo más asombroso es que Dios nunca tuvo la culpa en el camino que el hombre decidió tomar. Y aún así, Jesús decide pagar por los errores de cada uno de los individuos que decidan arrepentirse y volver a Dios. Cuando pasamos por esa oscuridad profunda, anhelamos una luz, que Dios se manifieste, que llegue a tiempo. Para algunos, la luz llega en ese momento y las situaciones se arreglan, las relaciones se restablecen, la enfermedad se va. Pero mientras vivamos en esta vida, las cosas podrán volver a una situación tensa, agobiante y triste nuevamente. Podremos de nuevo perder el trabajo, las relaciones podrán fracasar y la enfermedad y la muerte tarde que temprano llegarán. Lázaro y la hija de Jairo volvieron a morir tiempos después de que Jesús ya no estuvo en la tierra. Por favor, no olvides
que lo mejor está preparado para un futuro mejor. Y aunque parezca que Jesús no llega, que se tarda o que nunca llegará, Él es fiel y llegará, y esa venida, esa gloriosa y majestuosa y segunda venida será para una estancia permanente. Jesús le reveló a Juan detalles de lo que ha preparado. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Apocalipsis 21, 1 al 6. No es que Dios se olvide de nosotros, que cierre sus ojos y sus oídos para no ver ni escuchar nuestro sufrimiento. Debes tener en cuenta que Él prepara cosas eternas y eso es lo que más nos cuesta trabajo comprender. Queremos que todo se resuelva ahora y para siempre. Desgraciadamente, cada vez queremos que sea todo de manera inmediata, que un video dure solo unos segundos y pasar al siguiente, que nos atiendan de manera inmediata para dar una buena calificación del servicio, que se cargue rápido el contenido, que no tarde el transporte, etc. Nos cuesta trabajo esperar, no sabemos esperar, y con respecto a Dios, parece que deseamos que actúe igual, más como si fuera un sirviente que como Dios. Él sabe los tiempos y si lo que pedimos es lo mejor o no. Y curiosamente, cuando se habla del pueblo de Dios en los últimos días, se hace una referencia especial. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Algunas versiones de la Biblia traducen el final de este versículo de la siguiente manera: los que guardan el mandamiento de Dios y son fieles a Jesús. Hay que saber esperar. Dios ha provisto mejores cosas que las que podemos conocer el día de hoy. Para dicha paciencia se necesita también fe. El apóstol, cuando escribe a los hebreos, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y a continuación da una lista de aquellas personas que tuvieron fe y las victorias que tuvieron por gracia de Dios, pero que aún así les faltó el cumplimiento pleno. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque lo que esto dice claramente da a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11, 13, 16. Ellos anhelaban cosas mejores igual que tú y que yo. Y aun a pesar de haber recorrido el camino de la fe con sus imperfecciones, Dios no se avergüenza de ellos, sino que se asume como su Dios y prepara algo mucho, mucho, pero mucho mejor. Sin embargo, hay que esperar, porque Dios desea que todos, Noé, Moisés y todos sus hombres y mujeres que confiaron en Él, sean completados para así entregar cosas mejores. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Eso sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios
nos había preparado algo mejor. Hebreos 11, 39, 40. Ahora bien, cuando Jesús vuelva, Juan dice que ni siquiera habrá un ápice de oscuridad porque Dios mismo es la luz por la eternidad. Nunca más existirá una profunda oscuridad. En este mundo, aun cuando pensemos que no hay luz, Dios está a nuestro lado. Es muy difícil comprenderlo desde nuestra condición humana. Jesús mismo pasó por esa sensación cuando estuvo en la cruz y gritó, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Acaso en esos momentos Dios se olvidó de su Hijo amado en quien tenía contentamiento? Claro que no, pero desde su magnánima y santa sabiduría designó los tiempos para cada evento que sucedieron, suceden y sucederán en esta tierra. Ten la seguridad que, si Dios no se olvidó de su Hijo Jesucristo, tampoco se olvida de ti. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Lucas 12, 6, 7. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136, 23, 26. Pablo nos asegura que Dios Padre estaba con su Hijo en todo tiempo, incluso en esos momentos más angustiantes, donde se volvió totalmente vulnerable. Estuvo dispuesto a sufrir también, como un hombre lo puede experimentar, y todo por amor por cada uno de nosotros. Dios siempre estará con nosotros. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué 1:9. No tengas miedo porque yo estoy contigo, no temas, pues yo soy tu Dios, yo te doy fuerza, yo te ayudo, yo te sostengo con mis manos victoriosas. Todos los que te odian quedarán avergonzados y humillados, los que luchan contra ti quedarán completamente exterminados. Buscarás a tus enemigos y no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como si no existieran, porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano, yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. El Señor afirma, Israel, pueblo de Jacob, por pequeño y débil que seas, no tengas miedo, yo te ayudo. Yo, el Dios Santo de Israel, soy tu Redentor. Isaías 41, 10 al 15. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, 16. Posiblemente más de alguno ha sufrido alguna afectación emocional como lo es la depresión. Suele pasar cuando nuestros sentimientos de tristeza, preocupación o angustia se quedan en nosotros más de lo que debería ser. No estamos exentos de sentirnos así. Pero lo que no debería suceder es que esos sentimientos se queden por varios días, meses o incluso años. Y entonces, esa oscuridad profunda pareciera vivir en nosotros. Podríamos cargar con el dolor de las pérdidas por más tiempo del que sería un duelo sano. Y esto a la larga nos va quitando calidad de vida. Quizás no tengamos ganas de volver a reír, de trabajar, de amar, de creer en Dios. Entendamos un poco mejor estos pasajes. Cuando el salmista dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. En esta vida tenemos que aprender a vivir con la combinación del bien y del mal, que es algo que Dios nunca deseó que conociéramos, pero que desafortunadamente nosotros lo provocamos. Dios está de nuestro lado, no del lado del dolor ni del sufrimiento. Dios es quien nos reconforta. La aplicación. ¿Has pensado alguna vez que Dios no ha llegado a tiempo en tu angustia?
Nuestra capacidad de entendimiento es limitada y solo Dios sabe que el dolor puede ser pasajero, pero después vendrán cosas mucho mejores. Cuando oras, es porque deseas que Él esté a tu lado y te ayude a comprender ese dolor y seguir adelante, o es porque deseas que actúe conforme a tu voluntad. ¿Te has rehusado alguna vez a salir de esa profunda oscuridad? No tengas miedo, no existe ninguna profunda oscuridad en esta vida donde Dios no pueda acompañarnos y guiarnos para salir adelante. Lo ha prometido y lo ha demostrado. Confía, espera en Él y déjate guiar.